Hola, estimado quinto básico, espero que estén bien. Un literal y absoluto caluroso saludo para ustedes. Este otoño está muy extraño, ¿no? Espero que hayan descansado un poco el fin de semana, que también el feriado haya servido un poco para ponerse al día, avanzar o simplemente cambiar el chip. Y dejemos un poco de lado el siglo XXI con estos vaivenes, con estos días que no sabemos cómo van a ser, con este nuevo estilo de vida tan encerrado, ¿no? Y vámonos a otro mundo que no sé si es tanto mejor, por lo menos en cuanto a desafíos, no es menor lo que hemos estado estudiando en el siglo XVI. La clase de hoy se trata de ir ya cerrando la unidad. Aunque no lo parezca, hemos avanzado mucho y de hecho ya estamos entonces haciendo un balance de cómo fue, especialmente a nivel de consecuencias, de efectos, este encuentro, choque o, en términos más técnicos, descubrimiento y conquista o encuentro de los dos mundos. Entonces lo que hoy día tiene que quedar claro y que de hecho es esta clase este pequeño video de introducción, es que lo que te tiene que quedar claro es que tanto cambió América luego del siglo XVI, el siglo en el cual entonces se van a encontrar, para bien o para mal, estos mundos. Entonces, una cosa que tienes que tener clara y que de hecho se empezó a construir desde los cursos anteriores y también de la primera parte de esta unidad es cómo era América antes de la llegada de los exploradores, perdón, y colonizadores. Por eso está en blanco. Usted lo tiene que llenar o por lo menos saber o tener alguna intuición por contraste. ¿Cómo era entonces el panorama en América después de la llegada de los exploradores y colonizadores? Ya de eso hemos ido construyendo bastante. Sabemos que es una sociedad pigmentocrática, sabemos que hay un fuerte intercambio de recursos, sabemos que también hay diferencias culturales muy acentuadas entre los europeos, colonizadores europeos, principalmente españoles, que es el lado del mundo que nosotros estudiamos, portugueses y luego franceses e ingleses que van a llegar hacia el norte de América, y sabemos que hay diferencias religiosas, económicas y de sociedad, y que un mundo o una cultura o civilización se va a imponer por el uso de la fuerza, la estrategia y otras herramientas como las enfermedades al otro. Ustedes ya saben cuál es, y si no, preocúpense porque deberían saberlo. Entonces queda remarcadamente claro, ¿verdad?, que son dos sociedades y culturas totalmente distintas, en lo cual uno se impone por una ventaja técnica y casi azarosa, podríamos decir algunos, ¿no es cierto?, por sobre la otra. Además que en el caso de, y me estoy refiriendo a los españoles, en el caso de las culturas americanas, están en ciertas crisis. Y eso a uno, si ustedes me preguntan, me llama la atención, de que llegaron en ese momento, no otro. Entonces, para muchos cuestionan el concepto de descubrimiento porque en el fondo recoge como esta visión de que hay un superior que descubre al otro y por lo tanto le aporta cosas siempre o la mayor parte del tiempo positivas. Otros dicen, también cuestionan encuentro, porque en el fondo esto no fue un encuentro, fue un choque, un desencuentro. A mí me parece que es relativamente neutral el encuentro, o por lo menos tiene cierta menos carga posible que descubrimiento. Aún sigue teniendo ciertos significados. Lo que sí sabemos es que en el siglo XVI se produce un proceso de conquista, lo cual ya nos da luces de que no fue un proceso pacífico y de asentamiento. Asentamiento viene de, entonces, asentarse, de establecerse. Este proceso, entonces, sí o sí, hay uno que decide quedarse en el lugar. Y esto es muy interesante porque hay algunas teorías, y con bastante sustento, de que nos dan a entender de que sí llegaron otros exploradores previamente a América, la famosa teoría del predescubrimiento, pero la diferencia con este proceso del siglo XVI es que no se asentaban, o si se asentaban, era por muy poco tiempo, en el fondo para extraer recursos y devolverse, por si acaso, si usted le quiere investigar, ningún problema. Y a partir del siglo XVII, XVIII y XIX, ahí están cambiados, por eso me quedé mirando, ahí fíjense, ustedes descubren el error. Se establece este proceso de colonización, es decir, yo me quedo en el lugar y además empiezo a construir, a edificar y en el fondo a desarrollar una forma de vida, una vida ahí, que esto da entonces al lugar a una nueva sociedad. El concepto importante es de colonización, que aquí está la definición más completa, el proceso por el cual un pueblo ocupa un territorio fuera de sus fronteras. Lo administra en dependencia de su país de origen, conocido como metrópoli. Y aquí vienen dos conceptos clave. Uno es el de metrópoli, que es el lugar que va a dominar a otro, el territorio que va a dominar a otro, y el territorio dominado es la
colonia. Estos dos conceptos son muy importantes. En el caso que estamos estudiando, la metrópoli es España y los territorios que colonizó o sus colonias son esta parte que estoy enfatizando acá y la otra parte que está en Norteamérica. De hecho, una parte no menor del actual Estados Unidos y por supuesto México era de dominio español. Por eso hay ciertas ciudades, o bastantes ciudades en verdad, de Estados Unidos que tienen nombres latinos o español. En español, por ejemplo, piensa en Los Ángeles, San Francisco, San Diego, entre otros que tú podrías nombrar, que eran de la colonia española y por eso tienen nombre español hasta el día de hoy. Y otros que se les cambiaron. Si hiciéramos este mismo ejercicio, en el caso de Portugal, Portugal, que estoy marcando acá, es la metrópoli, y estos territorios de acá, en el caso de América, y otros acá en la orilla de África, entre otros, eran sus colonias. Y así, conceptos clave, colonia, metrópoli. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entender estas consecuencias? Por eso habían deditos así. Para algunos, como el sello que tiene este proceso es profundamente negativo o profundamente dañino, pernicioso y otros sinónimos que podemos ocupar. Quienes cultivan esto son llamados la leyenda negra porque se tiñe como de cierto tinte oscuro o como enfatizando las sombras del proceso. No es que no las tenga, solo que se enfatiza más ese lado. Ahora, otros, que es el otro extremo, sobreenfatizan los aspectos positivos, casi pasando por alto los aspectos negativos. ¿Cuál es mi posición? En la vida no se vive en uno de los dos lados. Los seres humanos somos seres complejos por naturaleza y seres que podemos en un momento hacer muy el bien y en otro momento, casi después, el mal. Hay personas que pueden ser muy positivas en un aspecto de su vida, muy, por ejemplo, caritativas, pero tener un lado oscuro. Y en eso en Chile lamentablemente hemos estado conociendo mucho de esto. Si tú lo piensas, por ejemplo, en este contexto actual de pandemia, se ha visto actos de mucha generosidad y actos de mucho egoísmo. ¿Esto del proceso malo? No. ¿Esto del proceso bueno? Tampoco. Pero así es la actividad humana, llena de contradicciones, llena de luces y de sombras, como dirían algunos. Entonces, yo no estoy por ninguno de los dos. Reconozco que ambos lados tienen sus aspectos bastante oscuros, los dos lados, incluso los conquistados, solo que obviamente hay un desequilibrio de fuerza y sobre todo desequilibrio tecnológico que hace que los españoles, al cometer atropellos y abusos, sea mucho más pronunciado por el desequilibrio de las fuerzas. Pero no es que el otro lado no lo haga, solo que como en el matiz o en la evaluación de esto resalta mucho más el otro lado, que insisto, no le quita culpabilidad ni responsabilidad, sino que estamos hablando de cómo abordamos el estudio del proceso. Y en eso buscar la precisión histórica siempre es muy relevante. Y estos son los famosos juicios de valor, pero eso ya me estoy yendo muy en la profunda. Entonces, si yo te presento esta imagen, tú claramente te vas a dar cuenta que está sobre enfatizando, no sobre enfatizando, sino planteándose desde el punto de vista entonces de la leyenda negra. Insisto, no es que no hayan ocurrido atropellos y abusos, sino que estamos hablando de cómo se va entonces a explicar y a enfatizar. ¿Qué es lo que podemos hacer en limpio en el ámbito político entonces? Se cambian las estructuras de poder y la monarquía española entonces va a ser la potencia gobernante. Hay nuevas instituciones de gobierno, o sea, ya no hay un emperador, la casta sacerdotal, ese orden ya desaparece para siempre por lo menos o hasta el día de hoy en la actualidad y se reemplaza por otro. El ámbito demográfico, es decir, el estudio de la población, de las dinámicas, nacimientos, muertes, casamientos y demás, y sobre todo en el aspecto de cuánta gente vivió, sobre todo los pueblos originarios, va a seguir permaneciendo sí o sí, y eso independiente de la leyenda que usted quiera tener, sí o sí la población desciende. ¿Cuánto desciende? Ahí es un tema pero absolutamente polémico y en el cual los historiadores es difícil que logren llegar a un acuerdo porque las civilizaciones americanas no llevaban un sistema de registro de la población como el occidental. Es decir, habían ciertos censos, pero por un tema de que no contamos con esos registros completos y de que el sistema es diferente, no lo podemos saber. Hay gente que plantea de que desaparece el 90% de la población, otros plantean el 50, otros el 10, lo que zanja la cuestión, para tener claro, sí o sí, la población nativa desciende, y eso es un hecho incuestionable, y desciende por muchos motivos, guerras y principalmente enfermedades nuevas. Me adelanté a mí misma.
Y bueno, también parte del descenso de la población nativa se va a dar por el mestizaje, que es lo que estudiamos la clase anterior. Y si no lo estudió, revíselo porque es muy importante ese tema. En lo económico se establecen nuevas formas de trabajo, eso lo vimos en otra ocasión anterior, un nuevo sistema de vida basado entonces en el dominio de un extranjero y también en cuanto a lo religioso, otra religión. Y esto es muy entretenido. Se establece un nuevo sistema de alimentación porque esto es uno de los aspectos más interesantes, si usted me pregunta, y es más llamativo del proceso. ¿Fue negativo en muchos niveles? Sí, pero también fue muy positivo para los dos mundos que se encontraron, chocaron o conquistaron y descubrieron, porque los dos continentes que entran en contacto se enriquecen mutuamente en el aspecto de la alimentación. Hay ingredientes que España aporta a América y América aporta a España. Si ustedes me preguntan, yo creo que los más ricos son los americanos. Por ejemplo, los porotos, el zapallo, la papa, el choclo, la palta, el pimentón, el ají, entre otros. Y que aporta el viejo mundo, pastas y carnes como por ejemplo la de cerdo, la de caballo, la de algunas aves, porque se dice que las gallinas había una especie de gallina, pero habían otras que no estaban acá. Entonces, a propósito de eso, oye, ya me empezó incluso a dar hambre. Cuando usted se come una cazuela, usted está, pero evidenciando este encuentro de dos mundos, porque tienes el arroz, por ejemplo, que viene de Asia y que de Asia llegó a Europa y de Europa a América, y la papita, el zapallo viene de América, y si es de vacuno, por ejemplo, eso lo aportaron los españoles. Así que cuando se come una cazuela, piensen en el mestizaje alimenticio. Igual que, por ejemplo, que a mí la verdad que me gusta la cazuela, pero no la como con tanto entusiasmo, como por ejemplo un buen y exquisito plato de espagueti. De hecho, me agrandé a mí misma porque me encantan los espaguetis. Ahora, cuando ustedes piensan en un espagueti o unos tallarines, eh, está, pero ahí el encuentro de un mundo, pero plasmadísimo. Los tallarines o los espaguetis vienen del lejano oriente y llegaron por las rutas antiguas a Europa, primero a Italia y después a todo el continente. Pero si usted piensa en la salsa, usted se da cuenta que tiene carne de vacuno pues, generalmente, de nuevo ingrediente español, pero la salsa de tomate, el tomate es puramente americano. Y la cebolla viene de Medio Oriente y de nuevo llegó por las rutas comerciales eh, a Europa y de Europa a América producto de esto. Entonces, de nuevo, el espagueti con una buena salsa, esa roja deliciosa con alto tomate. De nuevo, mezcla de los dos mundos. Eso, me emocioné. Es que me encanta. Sincretismo, esta mezcla de religiones. Sincretismo es la palabra complicada para decir mezcla de religiones. De nuevo, no es una religión puramente católica ni una religión puramente indígena, sino que hay mezclas. ¿Cómo saberlo? Por ejemplo, ¿conocen ustedes la Virgen de Guadalupe? No me acuerdo si puse una imagen. No puse esa imagen. Pero ahí ustedes pueden googlearla. Si ustedes nunca han escuchado de la Virgen de Guadalupe, es una virgen. Usted sabe que los católicos romanos tienen esa figura, que es una virgen como si fuera la Virgen María, pero es mestiza. Y de hecho se le aparece a un personaje que no es español. Googlelo. Muy interesante la historia. Por supuesto, no es mi forma de entender la religión, pero es una evidencia muy importante de la mezcla de religiones. Así también hay otros ejemplos, como la tradición de la tirana, entre otros. Google. Muy interesante. Y cerrando como el gran concepto de la mezcla cultural, es una cultura mestiza que tiene de los dos mundos. ¿Sí? Perdón, avancemos ahí la tecnología. Y síntesis de la síntesis de la síntesis, lo que más entonces cierra este tema y el gran concepto es que en estos siguientes 200 años, luego del proceso de conquista, luego del proceso de descubrimiento de encuentro, y en estos 200 y algo más o menos de dominio colonial sobre el continente americano, se forma una identidad mestiza, es decir, los americanos vamos a tener una forma distinta de plantearnos frente al mundo, frente a la región, frente a la vida, incluso hasta frente a la comida. Y eso es producto de este proceso histórico que se fue llevando a cabo. Para más detalles, para construir más claramente cada área de consecuencia, es que entonces he seleccionado para ustedes recursos, el texto de estudio y por supuesto cuenten con mi asesoría en línea durante las horas de clase. Estén muy bien, este tema es muy interesante y se van a dar cuenta que no solo
está remitido al siglo XVI, sino que también, como ya se los adelanté, hasta nuestros días. Que estén muy bien y estamos en contacto. Chao, chao.